Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con una de las leyendas del Deportivo de La Coruña. ¿Qué tal estás, Fran? Hola, muy buenas. ¿Todo Bueno, bien? lo primero, muchísimas gracias por pasarte por el canal y vamos a repasar un poco tu trayectoria, que ha sido una pasada. Sí, no ha estado mal aquí en el Deportivo de La Coruña toda una vida. 18 temporadas en el primer equipo. Bueno, mira, pues no sé, primero, bueno, llegué aquí con 17 añitos de un pueblo de aquí de Galicia, muy pequeño, marinero, y bueno, y sinceramente jamás me podía imaginar que pudiese alcanzar todos estos éxitos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? En el Deportivo de La Coruña. Y bueno, y más teniendo en cuenta que antes no hay los medios que tenemos hoy en día, ¿no? Que antes había muy poca televisión, era en blanco y negro y veías muy pocos partidos, ¿no? Y bueno, mi pasión siempre fue el fútbol desde muy pequeño, aparte es que vivía justo pegado a un campo de fútbol y ahí me pasaba horas y horas jugando. Y nada, lo primero fue una afición. Con 17 años me llegó esta oportunidad de venirme aquí al Deportivo La Coruña, pero claro, yo venía de nada, de entrenar un día a la semana, si eso se le podía llamar entrenamiento, de repente entrenar 4 o 5 días y viajar, ¿no? Por ahí, por medio España adelante, y fue un choque tremendo y me tuve que adaptar rápidamente porque el tiempo pasaba volando, ¿no? Y pude fortalecerme, pude entrenar en el día a día, buscarme la vida para también entrenar cuando no entrenaba con los equipos, porque tenía mucha debilidad física y nada, me llegó la oportunidad después de debutar en el primer equipo y a partir de ahí, pues fue cayendo todo poco a poco, ¿no? Desde jugar en segunda división, subir a primera, títulos y un largo etcétera, ¿no? De cosas así durante 18 añitos. Claro, te voy a ir preguntando por algunas cosas en concreto y la primera, otra pregunta que te quería hacer es, ¿en tus primeros años en el Deportivo veías los cimientos suficientes para todo lo que se consiguió posteriormente? ¿Lo tenías claro con lo que se iba viendo o tardaste un poco el equipo en hacerse, el fichar gente, la cantera? No, vamos a ver, aquí el deporte, cuando yo llego, no sé, llevaba, no sé, 15, 18 años en segunda. ¿Qué pasa? Si es cierto que, aparte coincide conmigo aquí, ya yo estaba en juveniles, perdimos dos ascensos, una en una promoción, otro en el último, bueno, en el último partido, había sido decepcionante, muy duro y claro, el sueño de mucha gente aquí era volver a ver el Depor en primera, claro, después de 18 años era, vamos, un objetivo. Y lo que te he dicho antes, ¿no? Jamás me podía imaginar que después, cuando yo debuto, porque también por necesidades del primer equipo, porque los resultados no son buenos, pues donde realmente empiezan a hacer los cimientos es al año siguiente de debutar, ¿no? Empieza a consolidarse un equipo, emerge gente joven que, bueno, le damos ese punto que a lo mejor no tenía el equipo y se hacen también muy buenos fichajes la primera temporada, la segunda temporada más de lo mismo y al final se consigue el ascenso, ¿no? Claro, Arsenio Iglesias, te tengo que preguntar por este tremendo entrenador que, aparte del ascenso, logró también dos títulos más. ¿Qué ha significado en tu trayectoria y para el Deportivo, Arsenio Iglesias? En paz esté. Hombre, Arsenio ha sido todo para mí, ¿no? Date cuenta que cuando yo subo al primer equipo, bueno, primero en segunda había un entrenador, lo echaron, va el entrenador del filial que es el que nos sube a 5 o 6 chavales, ¿no? De la cantera. ¿Qué pasa? Luego los resultados también siguen sin acompañar y deciden fichar a Arsenio. Y esa temporada el equipo se salva en el último, bueno, pasando ya en los minutos de descuento con un gol de Vicente contra el Racing de Santander, ¿no? Y nos salvamos y a partir de ahí, bueno, Arsenio la siguiente temporada ya empieza a contar conmigo
y lo que, bueno, fue un padre para mí, ¿no? En ese sentido, me cuidó, me mimó, me dio confianza y un largo etcétera de cosas, ¿no? Y bueno, y de ahí que se hayan conseguido después también el título de la Copa del Rey y bueno, y la desgracia de ese último minuto fallando un penalti contra el Valencia que no pudimos conseguir una liga. Claro, la pregunta de con Jukic te la habrán hecho 1000 veces, ¿no? En la liga esa. Sí, sí, bueno, eso es que si debería lanzarlo él, pero eso estaba marcado ya desde otra cosa muy diferente, es a lo mejor llegado a ese momento, pues a lo mejor había que tener algún jugador por ahí que, que debería haber a lo mejor asumido, ¿no? Esa responsabilidad o también, bueno, justo 10 minutos antes de ese penalti, pues el que los lanzaba, que era Donato, pues el míster decidió sustituirlo, ¿no? Entonces, y el siguiente en la lista era Miroslav Jukic. Entonces, bueno, lo de siempre, si lo marcas, la elección hubiese sido la ideal, pero como lo fallas, pues surgen todo tipo de dudas, ¿no? Creo que también para ti, ¿qué ha significado esos primeros años jugar con Donato, Mauro Silva, Bebeto, Yalmiña? Una pasada, ¿no? Bueno, esos primeros años, la verdad que cuando no cuentas que el Depor, porque date cuenta que veníamos, como te he dicho antes, no sé, 18, 20 años en segunda y Sí. de repente subes a primera, el primer año casi descendemos, tuvimos que jugar una promoción contra el Betis, pues el tema es que al año siguiente de repente nos instalamos entre los tres primeros de la clasificación, ¿sabes? Madrid-Barça y la gran sensación. Y ahí surge el Super Depor, ¿no? Que es capaz de competir contra los grandes equipos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí fueron, no sé, hasta el 2004, 2005, ¿no? Fueron años, la verdad que una vez echando la vista atrás y tal, y miré y fuimos, no sé, dos, tres veces o cuatro o cinco veces subcampeón, cinco veces en tercera posición, bueno, campeones un año y etcétera, etcétera. Una pasada lo que consiguió el Depor a nivel y en Europa también, ¿no? Dando Sí. 4 años en Champions, ganándole a todos los equipos, Manchester United, ganándole Milan. al Milan, al Paris Saint-Germain, un largo etcétera, ¿no? de equipos. Por eso te digo, ¿no? Que lo que el Depor consiguió es, creo yo, una de las mayores gestas del fútbol, ¿no? Porque aquí podemos hablar que el Madrid puede ganar las Champions, el Barça, el otro, pero claro, con unos presupuestos descomunales, ¿no? Normal que ese es su objetivo año tras año, pero un equipo aquí en esta ciudad, en La Coruña, el Depor y tal, pues que haya conseguido todo eso es realmente algo único. Y por encima también, si era la circunstancia, pues mira, la historia quiso ser generosa con nosotros y ahí vamos al Bernabéu para jugar El centenariazo. el famoso centenariazo, ¿no? Por eso, bueno, quiso hacer un poco de justicia con lo que significó pertenecer a este equipo, ¿no? ¿Me puedes contar alguna anécdota del vestuario de ese día cuando el centenario en el Bernabéu? ¿Cómo lo visteis luego una vez terminado el partido en el vestuario? Bueno, locura total, ¿no? Para mí, yo siempre me quedo con esa imagen que yo era el capitán del equipo y bueno, me quedo con esa imagen cuando voy a recibir la copa, pues la cantidad de gente del Depor que había allí, ¿sabes? Estaba el campo vacío, te chocaba eso, ¿no? Ver el campo totalmente vacío, porque claro, imagínate ser del Real Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo te vas a quedar allí, ¿no? Te van allí a tu campo y por encima perder, pues estaba totalmente vacío y por otro lado la explosión de júbilo que había de nuestros aficionados, ¿no? Y esa imagen, vamos, la tengo muy, muy, muy grabada.
También Irureta, hombre importante en el club, ha sido un Muy- gran entrenador. muchísimo también. Yo, después de todos los entrenadores que he tenido, pues los dos que más similares eran un poco Irureta y Arsenio, ¿no? Dos tipos muy buenos, muy sensato en todo, muy tranquilos y bueno, muy humildes en el día a día y muy trabajadores. El Gran Tosak también te entrenó. Sí, sí, sí. Aquí estuvimos, la verdad que tuvimos un comienzo espectacular de temporada, de pretemporada increíble. Incluso nos habíamos enfrentado al Bayern de Múnich, le habíamos metido 7 en un torneo en Cartagena. Nos la veíamos todos muy felices con esa manera de jugar y tal, pero el gran problema creo que de John Benjamin fue que no fue capaz de conectar con la afición, ¿no? Ese hándicap creo que al final repercutió en el equipo y no pudimos dar ese rendimiento que de nosotros se esperaba. Claro, no hemos hablado mucho de ello. La liga con Irureta, una pasada. Sí, evidentemente, eso, ¿sabes qué pasa? Que el haber ganado esa liga, por lo menos para mí, significó sacarme esa espinita del año 94, cuando la pierdes bueno, la dejas de ganar frente al Valencia y yo creo que fue un poco no, fue muy, muy, muy merecida y yo creo que siempre digo, ¿no? Que esta liga es un poco de todos aquella generación del Super Deport que hizo posible esos cimientos para que se hubiesen llegado fichajes realmente muy importantes aquí y que se haya mantenido durante tantos años el Deport en primera y en la élite. Y es justo que todos esos jugadores, bueno, lleven ese pequeño gesto hacia ellos de que hayan contribuido a ganar esa liga, ¿no? Bueno, con la Copa del Rey, lo que pasó con la Liga, en la Copa del Rey primera ganasteis al Valencia, un poco fue. Ahí se le devolvisteis un poquito. Fue la primera vez. Hombre, estábamos dolidos del año anterior, todo lo que había pasado, pero para mí el problema no es que empates ese partido, pierdas la liga o lo que sea, ¿no? Es, bueno, la reacción que tuvieron los jugadores del Valencia nada más para ese penalti, ¿no? Creo que ahí ese júbilo que demostraron sobraba. Eh, Había que ponerse en la situación del Depor en ese momento, que fue para mí seguro que el momento más duro que recuerdo futbolísticamente. Fue durísimo y bueno, pero también de esos golpes tan duros creo que uno también va madurando y cogiendo experiencia y hace que después, pues bueno, seas mejor jugador, y aportes tu granita de arena para que aquí en el Deportes pues se hubiesen conseguido más cosas. Has tenido compañeros superclase mundial. Hay uno que tenía una magia diferente, en mi opinión, Valerón. No, no sé si tú opinas también lo mismo. Un pedazo de jugador que formabais. Sí, Valerón era un jugador excepcional, evidentemente, tenía mucha magia, pero yo también, a mí cuando me dicen, Frank, ¿con qué jugadores te quedarías? ¿No? Te podía nombrar 20 de un nivel, claro, eh, claro, aquí jugó Bebeto, campeón del mundo, jugó Mauro, campeón del mundo, jugó Donato, que venía del Atlético de Madrid y dio un rendimiento, vamos, espectacular, capaz de jugar hasta los 40 años a un nivel increíble. Aquí estuvo Macay, que fue bota de oro. Sí. Aquí Diego Dal- Tristán, Buah. Albert Luque, yo qué sé, Sí, sí. Naibet, Yuki, no sé, internacionales por todos lados. No sé, es que laterales izquierdos que luego Candevila, que fue campeón del mundo, Romero, Nando, yo qué sé. Es que a mí no sé, una locura, Muchísimos. ¿sabes? De jugadores
que ya no solo fueron buenos en el Depor, sino que en sus selecciones Sí, sí, una fueron más campeones máquina. del mundo. Entonces, Sí. claro, magia Valerón, Yalmiña, Tristán, yo qué sé, la magia que hubo aquí en Riazor. Aquí, aquí yo ahora mismo veo a muchos niños que están deseando volver al Depor en primera. Ahora mismo estamos en primera ref y el otro día fueron 24.000 personas al estadio de Wow. Riazor. Hemos tenido tuvimos aquí la Youth League y fuimos capaces, creo que 18.000 aficionados a ver un equipo de juveniles, ¿entiendes? Aquí hay una afición increíble, hay una gente joven ahora mismo que está apretando muchísimo, animando al equipo y yo creo que todo eso se debe un poco también a ese germen que durante años y años una generación de jugadores fue capaz de conseguir, ¿no? Claro, también la llegada de Lucas Pérez pues ha animado también mucho a la afición. Evidentemente, ¿no? Un jugador que es capaz de venir de primera división a jugar a primera red, pues es para sacarse el sombrero, ¿no? Eso lo que significa para él el Depor, ¿no? Por eso está aquí, para echarnos una mano, para que volvamos cuanto antes a la élite, ¿no? Y las dos últimas preguntas que te hago una es, las noches en Riazor de Champions, me imagino que estén en tu memoria grabadas a fuego. Bueno, las noches de Champions eran increíbles. Yo siempre digo, ¿no? Que cuando aquel chico de carrera que nada, que iba con un balón, que tenía que recorrerse no sé cuántos kilómetros para poder entrenar, llegaba a casa con frío y tal, me metía en cama y soñaba claro, lo veía por la tele en blanco y negro, veía Madrid-Barça, porque hace 40 años yo creo que solo se televisaban los partidos del Madrid o del Barça, los demás. Sí, pues. Por eso al final la gente, ¿de qué equipo eres? ¿O de Madrid o Barça? ¿De qué equipo vas a ser? Si solo ves esos equipos, ¿de qué vas a ser? ¿No? Un poco, ¿no? Entonces tú coges y soñaban con un día poder estar ahí y poder jugar, porque claro, era mi sueño de cuando era súper pequeño, ¿no? Entonces coges y de repente darte esta posibilidad toda de, primero ya de jugar en primera división, que eso, yo cuando llegué aquí estábamos en segunda, dije yo, ¿y algún día podré jugar en primera? Y claro, y cuando estás en primera dices tú, joder, es imposible jugar la Champions porque claro, la juega el campeón. La juega el campeón. Nosotros tuvimos la oportunidad, empezamos a jugar la UEFA y ya era la bomba. Pero lo que ya fue la repera fue, claro, cuando empiezas a jugar ya la Champions, los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos del mundo. Ahí está la Juventus, el Milán, no sé, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund. Tú ves, es que es increíble. Ahora echas la vista atrás y ahora me pongo en casa, veo la Champions y dices tú, ostras, pero yo hace 20 años estaba ahí y competíamos y le ganábamos a estos, le ganábamos a todos, a estos equipos, porque ves los equipos ingleses, todo lo que invierten año tras año en fichajes y nosotros ahí, yendo a casa en su mejor época del Bayern de Múnich, en la mejor época del Manchester United, con Ferguson de entrenador, y vas y boom, le ganas allí, ¿sabes? Y dices tú, joder, esta es La la leche. remontada al Paris Saint-Germain, la remontada al Milan, ese 4-0 al Milan. Yo tuve la suerte de marcar ese gol, que fue una de las mayores alegrías que me he llevado, justo cuando ya me quedaban 2 telediarios para rematar mi carrera deportiva, ¿sabes? Entonces, yo dije, yo en el fútbol he sido muy afortunado, yo la verdad que jamás me podía imaginar que algo tan bonito me podía haber pasado en el fútbol. Y la última pregunta es, un orgullo poderte retirar en el equipo de tu ciudad y no haber ido a otro, ¿no? Para ti será eso único también. Sí, mira, fíjate, curioso ahora, Alex Bergantiño, que está en la primera plantilla, cumplió no sé cuántos partidos, no exactamente. Y, y el otro día, de casualidad, bueno, de casualidad, sí, bueno, de casualidad no, porque aquí ha pasado a estar entre los 10 jugadores que más
partidos ha jugado en el Depor, ¿no? Y el otro día, bueno, de casualidad, mi hija me envía, porque yo la verdad que estoy muy ajeno a la información que sale en internet, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y me envía una captura de pantalla, me dice, ole papi, y digo yo, y veo a Alex Bergantiños y dije yo, pero ¿qué hace? Se está equivocando, ¿qué me cuenta? Y claro, empieza a ampliar la imagen y tal y veo los 10 jugadores que más partidos llevan, ¿no? Y me veo yo allí en el podio con 700 partidos jugados en el Depor. Y dices tú, ostras, tío. Y yo jugué 700 partidos, a pesar de mis lesiones y tal, 700 partidos oficiales con el Depor. Y claro, hace nada, una jornada o dos, Busquets también jugaba 700 partidos con el Barça, ¿no? Casualidades, digo yo, joder, pues mira tú por dónde todo lo que he conseguido, ¿no? Y es curioso porque cuando estás en activo parece que no se valora, o ni yo mismo le doy valor a lo que se consigue, ¿no? Pero debe de ser que la edad no perdona, nos estamos haciendo muy mayores y empezamos a valorar todo muchísimo más, ¿no? Y a saborearlo mucho más. Sí. Cosa que en el pasado no pude saborearlo, pues ahora, por ejemplo, este fin de semana en Riazor, pues, bueno, parece ser que van a hacer un pequeño homenaje con, no solo a mí, sino a otros más con el tema eso y la verdad que es, para mí, me llena de orgullo haber conseguido todo eso con la camiseta del Depor. Bueno, Fran, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo conmigo y Nada, tener una leyenda como tú del Depor aquí. nada, gracias a ti por todo, un abrazo muy grande, Un que vaya todo abrazo. bien. Venga, Adiós. hasta luego.